Queridas, queridos, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Epílogo. Permítanme un segundo. Ahí está. Estamos en este momento en la página 235 del volumen 20. Permítanme un segundo. Mm, ok. Dice el doctor Sigmund Freud. Mm, este dato me parece relevante. Si mal no recuerdo, el texto era de 1927. Posiblemente esté yo en un error y el texto en general sea de 1926. Mm, Permítanme un segundito. Miren todo lo que hemos leído y solo en Pueden los Legos. Aquí está. Es verdad. 1926. Texto escrito y publicado en 1926. Un año después de haber concluido y compartido este texto dentro de la comunidad psicoanalítica, recordemos, una comunidad, según nos ha enterado el texto, principalmente conformada por médicos, doctores, profesionales de la medicina, con un montón de dilemas internos el movimiento psicoanalítico. Un año después, Freud dice lo siguiente: la ocasión inmediata para la redacción del opúsculo mío, al cual se refieren las presentes consideraciones, fue la acusación de curanderismo iniciada en los tribunales de Viena contra nuestro colega no médico, el doctor Theodor Reich. Quizá todo el mundo sepa que se desistió de esa querella luego de instruidos los sumarios e incluidos en la causa diversos informes periciales. Instruidos los sumarios, me parece que habiendo defendido todo el movimiento psicoanalítico al doctor Theodor Reich, una persona lego, digamos, no hecha de legos. Freud entiende una cosa diferente a lo que nosotros entendemos como lego. Para nosotros pueden ser unos bloquecitos de plástico. Eh, mm, Les decía, queridos, queridas, mientras retomo el texto, para nosotros los legos es una cosa, para Freud es gente que no es doctora. mm, es un uso específico de palabras en un contexto social, cultural. Ajá. Entonces, Theodor Reich, un psicoanalista que no tenía la carrera de medicina, fue acusado por los tribunales de Viena, sociedad en la cual el doctor Freud se desenvuelve, o se desenvolvía, vivía, hasta la intervención del Ejército Nacional Socialista en Austria, Viena, motivo por el cual el doctor Freud, junto con algunos de sus familiares, no todos, huyen hacia Inglaterra. Ajá. Ya llegaremos a la biografía oficial. Ahorita lo que está diciendo Freud es: el Estado cuestiona al psicoanálisis en el momento en el cual el psicoanálisis era un movimiento científico, cultural, en boga, es decir, del cual se hablaba, del cual tenía una importancia dentro de la comunidad médica. Continuamos con el texto. No creo que haya sido un triunfo de mi libro, la defensa de Theodor Reich. En efecto, la causa se presentó demasiado desfavorable para la parte querellante, es decir, podemos acusar a Theodor Reich de una práctica curanderista, ajá, es decir, eh, una sociedad integrada por médicos en su esencia, es decir, tres cuartas partes del movimiento psicoanalítico era conformado por doctores,
profesionales de la medicina, doctores y doctoras, ajá, pero el resto, digamos una cuarta parte, eran pedagogos, sociólogos, etcétera, etcétera, antropólogos. Por ejemplo, un gran amigo de Sigmund Freud, el pastor Oscar Pfister, era un ministro protestante. Ajá. Entonces, había mucha variedad de pensamiento, de ideología, de prácticas dentro del movimiento psicoanalítico. Ujú. Por supuesto, esto también nos da una idea de cómo se va conformando y también llegaremos a eso, cómo después de la muerte de Freud se desestructura el movimiento psicoanalítico. Los discípulos de Freud junto con su hija buscan establecer corrientes técnicas, metodológicas, concretas, buscan retomar no solo este tema del psicoanálisis frente al Estado, sino también conformar una identidad en concreto. Ajá. Viene Melanie Klein, que ya de hecho fue nombrada por Sigmund Freud como una de sus discípulas en textos anteriores. Viene la crisis del movimiento psicoanalítico, el enfrentamiento Melanie Klein contra Anna Freud. No es un enfrentamiento a golpes, pero sí es un enfrentamiento doctrinal, es un enfrentamiento metodológico, una división, un sesgo en el movimiento psicoanalítico y, después de Melanie Klein, Jacques Lacan. Regresamos al texto, ¿vale? Todo eso lo iremos viendo con tiempo y a detalle. Ajá. Todo a su debido tiempo. Entonces, Freud escribe, de alguna forma se entiende lo que quiere decir. No importa que no sean médicos, la medicina tiene su lugar, el psicoanálisis tiene su lugar y es importante no descartar ni lo uno ni lo otro. Ajá. Y una observación que yo hago al momento de leer este texto, pueden los legos, la gran responsabilidad, yo en mis propias palabras, casi inhumana, que recae sobre los profesionales de la medicina. Ujú. Como ustedes sabrán y si no lo saben, lo aclaro desde ahorita, soy un fuerte crítico de el concepto de salud mental. Ajá. Esto no quiere decir que yo esté en contra de la psiquiatría, no quiere decir que yo esté en contra de la psicología, la neurología, la medicina. A mí me parecen disciplinas sumamente necesarias que han tenido avances científicos considerables, pero también el asunto de la salud mental, a mi juicio, a mi criterio, de mis estudios, no solo en psicoanálisis, sino en psicología y todavía escritos que sigo desarrollando, la salud mental es un abordaje político que tiene que reconsiderarse. Ajá. De no reconsiderarse, la medicina, la psiquiatría, la psicología corren peligro. Ajá. Y un peligro muy particular de descrédito, muy particular de malos resultados. Ajá. Y repito, no estoy señalando que las tres disciplinas sean inútiles. Es una cuestión de abordaje, es una cuestión de qué le estamos encargando al médico, al psiquiatra, al psicólogo, por mencionar algunas profesiones dedicadas a la salud mental. Ajá. La salud mental como tal no es un concepto del psicoanálisis. De hecho, lo que hemos visto, no solo de este texto, sino de otros, el psicoanálisis nace de la medicina y se aparta en una cuestión tanto de método como de objetivo. Ujú. La cura que pretende el psicoanálisis no es una cura como se puede entender desde el punto de vista puramente médico, la eliminación de los síntomas. Ajá. Ahorita regreso al texto. eh, es importante simplemente notar la presencia o la influencia política, el psicoanálisis frente a las demandas sociales y culturales, demandas que pueden tomar diferentes rostros o aproximaciones dependiendo de la cultura. Yo soy mexicano, les hablo desde México 2024. Por supuesto, la política cambia conforme a las necesidades de los tiempos. Regresamos ahorita al texto. Dice el doctor Sigmund Freud,
es probable que la suspensión de la acusación o del procedimiento contra el doctor Theodor Reich no tenga el significado de un principio establecido por la justicia vienesa sobre el problema del ejercicio del análisis por los legos. Y antes de continuar, queridas y queridos, eh, a lo largo no solo de la historia de Viena, sino también en México, han ocurrido diversos abordajes para diversas problemáticas. Ajá. Voy a mencionar, por ejemplo, en México, al respecto del alcoholismo señalado por las autoridades médicas como un problema de salud mental, entre comillas, en México. Y sin embargo, la gran mayoría de la población no va con un doctor cuando hay un alcohólico en la familia. En México, la gran mayoría se inclinan más bien a un tratamiento tampoco de psicoanálisis, sino más bien de autoayuda, alcohólicos anónimos. Ajá. Y por supuesto, detrás de ese abordaje hay muchas, pero muchísimas experiencias, algunas sí conforme al modelo de Alcohólicos Anónimos, otras tomando el nombre de Alcohólicos Anónimos se presentan torturas en algunos centros de rehabilitación, centros de recuperación para alcohólicos o para toxicómanos, drogadictos, como ustedes gusten llamarlos, en México 2024. Y también hay incluso otras actividades de corte criminal que se esconden, digamos, bajo la fachada de AA. Esto no es una acusación a Alcohólicos Anónimos, a AA. Lo que quiero decir, por ejemplo, que ustedes pueden llegar, cambiemos el rumbo, cambiemos el tono, pueden llegar a una iglesia cristiana que es en realidad la fachada para una empresa piramidal, por ejemplo. No se trata de que el cristianismo sea malo, que AA sea malo, no es por ahí. De igual manera, no se trata de señalar la psiquiatría es mala, la medicina es mala, la psicología es mala. No va por ahí mi comentario, sino que detrás de estas palabras que la gente busca algún tipo de ayuda, algún tipo de abordaje que los pueda favorecer frente a una condición típicamente humana, como puede ser el alcoholismo o un montón de condiciones, por ejemplo, la neurosis, y de repente encontrar situaciones prácticas, abordajes específicos. También incluso, ¿por qué no decirlo? Lo que ocurre no solo en México, sino en muchas partes del mundo con el nombre de psicoanálisis. Ajá. Es decir, si yo me nombrara analista y auspiciándome en el análisis empezara yo una secta sexual, por ejemplo, mezclando psicoanálisis con el cristianismo de Rasputín, por ejemplo. Imagínense algo así, este, sustentando esta práctica perversa con un dicho que yo escuché realmente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense, a ese nivel llegan ciertas perversiones, malversaciones del psicoanálisis. Lo que algunos maestros en la universidad decían es que, de acuerdo a Freud, sin nosotros leer a Freud y sin ellos leer a Freud, de acuerdo a Freud, hay que ser promiscuo, tener relaciones sexuales con todos, no hay que ser ni masculino ni femenino para ser sanos mentalmente. Y entonces uno como estudiante de psicología se queda, pues, ¿qué carajo decía Freud? Por supuesto, les recuerdo, yo no encontré a Freud en la universidad. Yo no encontré el psicoanálisis en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Yo lo encontré después, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y de ahí empezó un contacto que ya tengo más de... eh, Comencé mi formación en psicoanálisis en el 2009. 2019 serían 10 años. ¿15? 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 16 años. 16 años tengo leyendo a Freud. Me veo más joven de lo que parezco, ¿verdad? Pero
regresando al texto, es una cuestión de preguntarnos, queridas y queridos, si el psicoanálisis no es el camino a la salud mental, entonces, ¿qué es la salud mental y qué es el psicoanálisis? Ajá. Mm, Hablando de curanderismo, en México no solo existen eh, fuera de la universidad cuestiones de autoayuda, AA, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. También existen prácticas chamánicas para absolutamente lo que ustedes quieran. Por supuesto, dependiendo de la tradición familiar, hay familias en México que se acercan al chamán para curar un alcoholismo, por ejemplo, y de acuerdo también a diferentes abordajes, lo he mencionado a lo largo de la lectura de este texto, se habla en México de terapias de ángeles. Ajá. Y esto no en un contexto académico, no en la universidad, eso no se ve en la Facultad de Psicología, pero sí son cosas que ocurren, prácticas a la cual la gente recurre en busca de soluciones, ajá, en busca de alivios. Ujú. Y esto es lo importante, no recurren a prácticas falsas, anticientíficas, sino porque esas prácticas les funcionan a ellos. Ajá. Tampoco el psicoanálisis pretende acaparar, digamos, algo de lo cual nunca ha presumido Freud, eh, ser el único camino al alivio. De hecho, experiencia personal, el psicoanálisis al momento de estar en el diván no me brindaba un alivio, más bien despertaba demonios en mí. Pero en cuanto me puedo apropiar de mis demonios, en cuanto también me dejo guiar por esos demonios, entonces, y estoy siendo no literal, estoy haciendo uso del lenguaje aquí, lenguaje, un simbolismo, aquellos rasgos infantiles míos, ujú, mi vida adquirió otro sentido. No puedo decir que soy mejor, tampoco puedo decir que soy peor, pero sí tengo más control sobre mi energía, por decirlo de una manera. Ajá. Eh, Dicho esto, regreso al texto. Es probable que la suspensión del procedimiento, lo estoy repitiendo, contra el doctor Reich no tenga el significado de un principio establecido por la justicia vienesa sobre el problema del ejercicio del psicoanálisis por los legos. Cuando creé la figura del interlocutor imparcial, esto es un juego que hizo Freud en este texto, en mi alegato defensivo, imaginé frente a mí una persona de uno de nuestros altos funcionarios, un hombre de benévolas intenciones y de integridad poco común, con quien yo mismo mantuve una conversación sobre el proceso Reich, y a quien luego, respondiendo a su deseo, hice llegar una pericia privada acerca de aquel. Nota número 1. Probablemente el fisiólogo Durig. Realmente no sé a qué se refieren ni Freud ni pericia privada. Entiendo que pericia viene de la palabra perito, viene de, digamos, un dictamen, un diagnóstico, una opinión docta, una opinión especializada, pero de forma privada. Ajá. Y esto es algo delicioso, queridas y queridos. Lo nombré yo mismo como una locura de Freud en este texto, pero una locura genial. Y es algo que, de hecho, puede describir también mucho de lo que yo viví en análisis. En análisis, yo simplemente llegaba a hablar. Ajá. ¿De qué? No, mi analista no tenía la intención de, te has mostrado con ansiedad y ahí está la ansiedad. Hay que combatir la ansiedad. Ajá. La ansiedad es mala. No. Podría decir que mi analista permaneció callada el 98% del contacto que yo tuve con ella. Digamos, ese 98, que ella estaba callada, yo estaba hablando. Entregarse al discurso propio en un proceso analítico
es justamente como uno llega a tocar a esos demonios. No que el analista diga, ah, ahí está, no, bla, 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 bla. Ahí no quiero hablar, pero tengo que hablar de eso, de ella, de aquello. Pum, 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 pum. Y mm, ese 2% en el cual participaba mi analista eran pequeñas observaciones, preguntas concretas y preguntas sin ninguna clase de tecnicismo. Mi analista jamás me habló de complejo de Edipo, jamás me habló de represión, jamás me habló, ¿cómo decirlo? De conceptos. Nada. Y con preguntas concretas de lenguaje usual, me hacía sudar frío esa mujer. Por eso les digo, no era una situación de me van a tranquilizar. Podría yo decir, me hizo despertar. Y no era un despertar tranquilizador. Dice el texto, yo sabía que no había conseguido convertirlo al interlocutor, a ese yo hablo frente a mí, ¿me explico? Yo no iba a hablarle a mi analista, no le iba a contar a una mujer de la cual yo no supe nada, porque pues lo que yo hacía, lo que yo pensaba, simplemente yo hablaba. Rup, y anda, salen esos demonios, entre comillas, nuestra infancia sale. Y cuando digo nuestra infancia, no es que yo le iba a contar cuando era yo un niño, no, 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 no. Mis envidias, mi odio, mi amor, mis prohibiciones. En una palabra, mi potencial. Dos palabras. Mi potencial. Yo sabía que no había conseguido convertir a ese interlocutor a mi punto de vista, es decir, no lo convencí. A un personaje hipotético, un interlocutor imparcial, a alguien con el que Freud platicaba mientras buscaba defender a su discípulo, el doctor Reich. Y por eso mi diálogo con el interlocutor imparcial no terminaba en un acuerdo. No esperaba que a raíz de mi trabajo los analistas mismos adoptaran una posición unitaria sobre el problema del análisis ejercido por Legos. Quien coteje en esta compilación el pronunciamiento de la Asociación Húngara con el grupo de Nueva York, con el del grupo de Nueva York, ¿acaso suponga que mi escrito no sirvió de nada? Pues cada quien se atuvo al punto de vista que ya sustentaba. Aquí, en otras palabras, Freud dice, yo soy un pésimo líder. Sí, es que un líder es quien va a decidir por todos. Yo no logré convencer a nadie con todo lo que escribí defendiendo el derecho de que el psicoanálisis sea ejercido por personas que no son doctores, doctoras. Aquí el asterisco, la serie de artículos de International Zeitschrift für Psychoanalyse en que se debatió la cuestión. Esta compilación. Ajá, es decir, para 1927 ya el psicoanálisis se había vuelto un movimiento internacional y publicaban periódicamente en este, creo que es periódico, no me acuerdo cuál es esta palabra alemana, pero un anuario, no me acuerdo, un almanaque, no sé cómo llamarlo. Y ahorita no quiero revisar el traductor, pero sí ya habían publicaciones por todo el movimiento psicoanalítico. Se comunicaban y recordemos, en aquellos tiempos no existían las redes sociales, no había un internet. Ajá. Se enviaban cartas. Imagínense estas cositas, lo que
el potencial que tenemos. Solo que yo no lo creo, dice Freud. Opino que muchos colegas habrán atemperado su posición extrema y los más habrán aceptado mi concepción de que el problema del ejercicio del análisis por los legos no puede resolverse según costumbres heredadas, sino que responde a una situación novedosa y por eso requiere un veredicto nuevo. Entonces, miren, es que el psicoanálisis, no puedo decir que para el año 2024 tenga una crisis de identidad, no puedo decir que tenga, digamos, un problema de autoridad, el psicoanálisis. Es que el ejercicio del poder en psicoanálisis no es como se podría suponer. Y esto es lo que me hace pensar este texto. Si tomamos al líder, la figura iniciaria, la figura principal, el ícono del psicoanálisis, no podemos señalar a ninguna otra persona en ese momento de la historia más que Sigmund Freud. Ajá. Melanie Klein tuvo a sus seguidores, sus seguidoras. Jacques Lacan tuvo a sus seguidoras. También Anna Freud tuvo a sus seguidoras, seguidores. Ajá. No hubo, digamos, una separación en cuanto a la palabra psicoanálisis. Se identificaban psicoanalistas hasta bien entradas estos conflictos, estas diferencias, y digámoslo así, la renuencia de Freud a imponer un punto de vista por ser autoridad se tradujo, digámoslo así, en un movimiento acéfalo, sin líder, sin un criterio unificador. Ajá, por supuesto, algo que pretende enseñar el psicoanálisis es, digamos, la mascarada del grupo. Con la mascarada del grupo, con esta frase que ahorita me está saliendo del corazón, quiero decir, pueden haber líderes, pero la responsabilidad de las acciones de cada sujeto dentro del grupo es de cada sujeto. El líder, por mucho que quiera imponer su criterio al conjunto, cada uno es libre. Cada uno es uno. Regreso al texto, queridas y queridos. También el giro que imprimí al problema en su conjunto parece haber hallado aceptación. Miren, entonces, hay algo que me estoy dando cuenta al leer esto. Es verdad. Yo no puedo ocultar mis actos y la responsabilidad que hay tras de ellos al momento de hacer o dejar de hacer algo. Ajá. Pero sí había un ejercicio de autoridad. Freud sí imprimió un giro al momento de hacer el texto que estamos terminando. Freud sí manejaba el movimiento psicoanalítico, pero no de una forma de ejercicio de autoridad. Porque yo lo digo, Sigmund Freud, ustedes tienen que aceptar a los que no son doctores. Pero así lo hicieron. Freud dijo algo sin decirlo, que realmente sí lo dijo, de forma literal. A ustedes médicos no les conviene que los otros
que no son médicos ejerciten el psicoanálisis o hagan la práctica del psicoanálisis. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Por eso ustedes no quieren a sus hermanos. Y los médicos. Sí, cierto. Entonces, lo que hizo Freud en el texto que acabamos de leer es señalar las justificaciones emocionales afectivas tras ese rechazo de las personas que no son doctores, médicos, al interior de su grupo. Y entonces movilizó las resistencias. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Dice el texto. Yo había traído al primer plano la tesis de que no interesaba que el analista poseyera un diploma médico, sino que hubiera adquirido la formación particular que se requiere para el ejercicio del análisis. Es decir, no me importa que no seas doctor si te inscribes a mi escuela. Si te formas conmigo y con mis demás discípulos, tienes derecho a ser llamado psicoanalista. Es que es una política, digamos, adoptada en mi escuela. Yo me formé con médicos, me formé con psicólogos, me formé con sociólogos, algunos de nuestros maestros eran matemáticos, pero lo que sí era algo fundamental en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos cuando yo estuve ahí, todos los maestros se asumían, se sostenían como psicoanalistas sin un papel. Y es una ética que justamente me ha significado a mí, me ha valido para mí el mundo, la vida. ¿Qué es un psicoanalista cuando no hay un título que lo avale? En México no, legalmente no. El psicoanálisis no existe como profesión, no existe el psicoanálisis como especialidad hasta donde yo conozco, tal vez sí lo haya en la Secretaría de Educación Pública en México, pero ni siquiera como especialidad. Existe una cosa llamada psicoterapia psicoanalítica como una especialidad en el ámbito de la psicología, pero, lo digo y lo sostengo, psicoterapia psicoanalítica no es psicoanálisis. La psicoterapia psicoanalítica es una técnica derivada del psicoanálisis, fundamentada por el trabajo principalmente de Eric Fromm, y de ahí hasta acá, hasta hoy, se sigue, digamos, desarrollando la psicoterapia psicoanalítica en México, principalmente por mano de los Bleichmar. Pero regresamos al texto. Los Bleichmar, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Norberto Bleichmar, que tiene su escuela llamada el Centro Eleia, me parece, en México. Continuamos con el texto. Eh, a ver, ¿dónde me quedé? Entonces, si te formas conmigo, si te metes a mi escuela, no me importa que no seas doctor. Ujú. Ahí se podrá, ahí se podía entrocar la pregunta en torno de cuya solución los colegas han discutido con tanto ardor. ¿Cuál es la formación más apropiada para los analistas? Yo opinaba y lo sigo sosteniendo que no era la de la universidad, la que la universidad prescribe al futuro médico. La llamada formación médica me parece un fatigoso rodeo para la profesión analítica. Es verdad que proporciona al analista muchas cosas indispensables, entre una de ellas la clientela, querido doctor Freud. Dice, a ver, indispensables, pero también lo recarga con otras que nunca podrá aplicar y conlleva el peligro de desviar su interés y su modo de pensar de la aprehensión de los fenómenos psíquicos. El plan de estudios para el analista está todavía por crearse. Eso estaría genial. Debe abarcar tanto temas de ciencias del espíritu como psicológicos, de historia de la cultura, sociológicos, como anatómicos, biológicos y de historia evolutiva.
Hay tanto allí para aprender que está justificado eliminar del plan de estudios lo que carezca de un vínculo directo con la actividad analítica y solo pueda prestar contribuciones indirectas, como cualquier otro estudio, para la educación del intelecto y la observación mediante los sentidos. Es fácil objetar a esa propuesta que no existen tales escuelas superiores de análisis y que son un reclamo ideal. Muy bien, un ideal, pero uno que puede y debe ser realizado. Y nuestros institutos didácticos, a pesar de su juvenil insuficiencia, ya son el comienzo de esa realización. No escapará a mis lectores que en lo anterior he presupuesto como evidente algo que todavía se cuestiona mucho en las discusiones, a saber, que el psicoanálisis no es una rama especial de la medicina. Repito, enfatizo, destaco, grábenselo, considérenlo. ¡Ah! El psicoanálisis no, no, nein, nadita de nada. No es una rama especial de la medicina. No veo cómo alguien podría negarse a reconocerlo. Bueno, doctor Freud, ¿cómo se lo explico? Eric Fromm. Chicas, chicos, si ustedes quieren someter el psicoanálisis a la salud mental, mis mejores deseos no los van a salvar de lo que está allá afuera, del trato que les van a dispensar sus propios pacientes, que de hecho, con el análisis uno tampoco se salva de malos tratos. De hecho, es importantísimo reconocer la pulsión de muerte, las ganas que tienen ciertas personas de desquitarse con cualquier persona, especialmente con aquellos quienes quieren cuidarlos. Ajá. Regresamos al texto. El psicoanálisis es una pieza de la psicología, no de la psicología médica en el sentido antiguo, ni de la psicología de los procesos patológicos, sino de la psicología lisa y llana. Por cierto, no es el todo de ella, sino su base, acaso su fundamento. Miren, un, su fundamento mismo, una interesante combinación, o me parece una combinación. No sé cómo se dice fundamento en alemán, pero esto más bien parece una palabra inglesa. Y es que Freud era políglota. Ajá. Hablaba muchos idiomas. Continuamos. Y no debe llamar a engaño la posibilidad de aplicarlo con fines médicos. También la electricidad y los rayos X hallaron aplicación en la medicina, pero la ciencia de ambos es la física. Por otra parte, los argumentos históricos no pueden modificar en nada esta pertenencia. Toda la doctrina de la electricidad partió de una observación practicada en un preparado nervioso muscular, hablando de neurología. Ajá. Mas no por ello a alguien se le ocurriría hoy afirmar que es una parte de la fisiología, digamos, la doctrina de la electricidad. Doctrina se refiere justamente al carácter teórico que luego se convierte en práctico dentro de, digamos, las ciencias anatómicas, las ciencias biológicas. Ajá. Respecto del psicoanálisis, se aduce que fue ideado por un médico a raíz de empeños por asistir a enfermos neuróticos. Ajá. Pero es evidente que ello carece de valor para el juicio que se pronuncie sobre él. Además, este argumento histórico es muy peligroso. Para continuarlo, cabría recordar cuán inamistoso y aún de hostil rechazo fue desde el comienzo mismo el comportamiento del gremio médico hacia el psicoanálisis.
Repito, la medicina odiaba al psicoanálisis en sus inicios. Continuamos. De ello se seguirá que tampoco hoy ese gremio tiene derecho alguno sobre el análisis. Y realmente, aunque yo rechace semejante conclusión, sigo desconfiando todavía hoy. Y no sé si el reclamo de los médicos al psicoanálisis ha de reconducirse desde el punto de vista de la teoría de la libido, al primero o al segundo de los estadios inferiores de la fase sádico-anal postulados por Abraham. Nota número 2, pero voy a continuar. Si se trata de un apoderamiento con propósitos destructivos o con el fin de conservar el objeto. Es decir, no es que un médico abrace el psicoanálisis garantía de que va a respetar el análisis. Ajá. Así como tampoco es garantía de que alguien que vaya a una iglesia practique un dogma, conozca el dogma. No es, digamos, la afiliación, hablando de esta falacia de la grupalidad, una afiliación no determina simpatías, no determina juicios. Esos se van a mostrar conforme al acto de cada individuo, conforme a cada persona. Ahora, nota número 2. Véase Carl Abraham y la 32ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Esas conferencias todavía no las tenemos en este momento. Si ustedes gustan, pueden buscarlas y leerlas por su cuenta. Yo todavía estamos leyendo ahorita el volumen 20. Espero dedicarme a mis vacaciones del trabajo. Como verán, vengo del trabajo. A terminar el 20. Espero que el 21 también. Y programar un resto de videos. Yo creo que gran parte del año grabaré videos ya grabados en febrero del 2024. Pero, regresando al texto, es que me emociona, queridas y queridos. Queridas y queridos, para demorarnos un poco más en el argumento histórico, puesto que está en juego mi persona, puedo procurar, a quien le interese, alguna luz sobre mis propios motivos. Tras 41 años de actividad médica, mi autoconocimiento me dice que no he sido un médico cabal. ¿Qué quiere decir esa palabra, queridas, queridos? Permítanme un segundito. Cabal, Aquí está la definición de cabal, ajustado a peso o medida. ajustado. Excelente, completo, exacto, justo, perfecto. Ajá. No he sido un médico perfecto, excelente. No he sido un buen médico. Ujú. Me hice médico porque me vi obligado a desviarme de mi propósito originario, y mi triunfo en la vida consiste en haber reencontrado la orientación inicial mediante un largo rodeo. En mi primera infancia no se me hizo notoria la necesidad alguna de asistir a personas sufrientes. Mi disposición sádica no era muy grande, de suerte que no le hizo falta desarrollar sus retoños. Es decir, para ser médico, aquí no me dejarán mentir, hay que tolerar el dolor ajeno y mejor aún, sacar un disfrute del dolor ajeno. Ah, ¿verdad? Movilizar resistencias, queridas y queridos. Ahorita no me pronunciaré. Yo conozco muy bien mi posición sádica, pero no la pronunciaré. No, no me expondré de esa manera en YouTube. Yo, yo me conozco en eso. Dice el texto. Además, nunca jugué al doctor, entre comillas. Mi curiosidad juvenil, perdón, mi curiosidad infantil
evidentemente marchó por otros caminos. En mi juventud predominó el afán de comprender algo de los enigmas de este mundo y acaso contribuir en parte a su solución. Mi inscripción en la Facultad de Medicina pareció el mejor camino para conseguirlo, pero luego intenté, sin éxito, consagrarme a la zoología y a la química, hasta que, bajo la influencia de von Bruck, la máxima autoridad que haya influido sobre mí, oh, más que Charcot, doctor, wow, permanecí adherido a la fisiología, que por ese tiempo se limitaba demasiado fácilmente a una histología. Realmente no sé qué es esto, queridas y queridos. Búsquenlo. No me voy a dedicar a definir ciencias ahorita, ¿vale? O ramas de la ciencia médica. Continuamos. Para entonces ya había aprobado todos los exámenes de medicina sin interesarme por nada médico. Hasta que mi venerado maestro me advirtió que en mi pobre situación material debía evitar una carrera teórica, es decir, Sigmund Freud era pobre y por eso no podía darse el lujo de ser un médico teórico. Continuamos. Y creo que ya para estos tiempos estaba casado. No lo menciona, pero posiblemente. O estaba casado o ya conocía a Martita. Dice el texto, entonces pasé de la histología del sistema nervioso a la neuropatología y sobre la base de nuevas incitaciones a mis empeños en torno de las neurosis. No obstante, considero que mi carencia de una disposición médica genuina no perjudicó mucho a mis pacientes. En efecto, el enfermo no sale muy beneficiado por el hecho de que en su médico el interés terapéutico cobre un tinte afectivo. En otras palabras, si yo como médico quiero que mis pacientes se curen, yo deposito en ellos mi esperanza, posiblemente yo les estoy haciendo mal, porque la salud de ellos no va a ser determinada única y exclusivamente por mí, sino por ellos. La necesidad, queridas y queridos, del autocuidado. Por mucho que la medicina procure la salud, no puede prescindir de la voluntad de sus pacientes. Hay que considerar eso. Por eso ven, no me opongo ni a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la psicología. Hay que colocarlos en su justo orden, no por arriba de la voluntad del paciente, de quien es la última palabra sobre su propia salud. Si el psicólogo, el psiquiatra y el médico tienen la solución y el paciente no quiere, ¿qué va a pasar? Ahí tiene su pastilla, cúrese. No, no lo digo yo, lo dicen ellos, lo dicen ellas. Por eso, queridas, queridos, mi línea de investigación psicoanálisis del Estado se coloca ahí. No podemos prescindir de la voluntad individual para tomar decisiones en el conjunto. No podemos cancelar al sujeto humano en la concepción de un conjunto, de una sociedad, de un Estado. Continúa el texto. Lo mejor para él, para el paciente, es que el médico trabaje con frialdad y con la máxima corrección. Es innegable que el informe precedente ha contribuido en poco a aclarar el problema del ejercicio del análisis por los legos. Estaba solo destinado a legitimar mi posición personal, en tanto era justamente yo quien salía en defensa del valor propio del análisis y de su independencia respecto de su empleo médico. Aquí se me opondrá, sin embargo, que es una mera cuestión académica averiguar si el psicoanálisis como ciencia es un ámbito parcial de la medicina o de la psicología. Una cuestión carente de todo interés práctico. Pues sí, es que, perdonen, queridas y queridos, yo sé que la mayoría de ustedes fue a la universidad,
Pero la universidad no nos enseña. Oh, no, eso no. Así no, a ver. mm, La universidad no nos enseña a respirar. Lo voy a poner así. La universidad no nos enseña a escuchar, no nos enseña a pensar. En la universidad yo iba a repetir lo que mis maestros me decían, nunca a cuestionarlos. Lo voy a decir así, y lo iba a decir más fuerte, pero no es mi afán tampoco que ustedes piensen que yo odio a la universidad. La universidad me ha dejado grandes cosas, pero no fue hasta conocer el psicoanálisis que yo me doy cuenta de muchas cosas, cosas que no pueden ocurrir en la universidad, porque la universidad es una institución de formación académica. La universidad tiene sus métodos. La vida tiene otros métodos. Regreso al texto. No sé cuán extenso sea, pero no quiero desgastar toda mi energía en un comentario ahorita. Dice el texto, se diría que está en juego otra cosa, el empleo del análisis en el tratamiento de enfermos, y que en la medida en que él pretenda esa aplicación, deberá consentir que la medicina lo acogiera como disciplina especializada, como lo ha hecho, por ejemplo, con la radiología, y someterse a los preceptos vigentes para todos los métodos terapéuticos. Ay, doctor Freud, pasaron muchas cosas después de su muerte, una de ellas, la creación de la ONU, los derechos humanos. Bueno, ya más o menos se entreveían por la Revolución Francesa, pero eh, la ONU, la conjunción de la Organización Mundial de la Salud, la desaparición del cuadro clínico neurótico, de la neurosis como una enfermedad diagnosticable, la sustitución de esas enfermedades por otras. Estamos viviendo en un tiempo bien interesante, doctor Freud. Dice el texto, yo lo reconozco, lo admito, solo quiero prevenir que la terapia mate a la ciencia. Oh, no puedo decir que eso ha ocurrido, doctor Freud, porque después de todo aquí estoy. Pero hay mucho que tengo que hacer y tenemos que hacer ustedes, yo, queridas, queridos, y también los psicoanalistas vivos. Continúa el texto. Aquí luego me estoy guardando mucho de esto. No lo voy a comentar ahorita. Voy a escribir sobre eso. Por desdicha, toda comparación solo llega hasta cierto punto, y a partir de él, los dos términos comparados divergen, se separan. Ajá. El caso del análisis no es idéntico al de la radiología. Los físicos no necesitan de seres humanos enfermos para estudiar las leyes de los rayos X. En cambio, el análisis no posee otro material que los procesos anímicos de los seres humanos, y solo en estos puede ser estudiado. A consecuencia de ciertas circunstancias que fácilmente se comprenden. El neurótico es un material mucho más instructivo y accesible que el hombre normal, y entonces, si a quien se propone aprender y aplicar en el análisis se le sustrae ese material, se le mutila una buena mitad de sus posibilidades de formación. Ahí estamos, doctor Freud, justamente. Bien lejos de mí, desde luego, exigir que el interés del neurótico sea sacrificado al de la enseñanza y la investigación científica. Mi opúsculo, mi texto, mi ensayo sobre el ejercicio del análisis por los legos se empeña justamente en demostrar que observando ciertas providencias ambos intereses pueden armonizarse muy bien y que una sola solución así sirve también, y no en último término, al interés médico rectamente entendido. Yo mismo he mencionado todas esas providencias. Tengo derecho a decir que la discusión no ha aportado nada nuevo en este punto. Además, me gustaría destacar que a menudo distribuyo los acentos de una manera desacorde con la realidad efectiva. Es correcto todo cuanto se ha dicho sobre la dificultad del diagnóstico diferencial, la inseguridad en la apreciación de síntomas corporales en muchos casos, lo cual entonces vuelve necesarios el saber o la intervención del médico.
pero es incomparablemente mayor el número de los casos en que tales dudas no se presentan para nada y en que no hace falta el médico. Tales casos pueden aparecer tales casos pueden carecer de todo interés científico, pero en la vida desempeñan un papel bastante importante como para justificar la actividad del analista lego, que no es doctor, plenamente idóneo para tratarlos. Hace algún tiempo analicé a un colega que desautorizaba de manera particularmente tajante la posibilidad de consentir una actividad médica a quien no fuese médico. Pude decirle, ya hace más de 3 meses que trabajamos. ¿En qué lugar de nuestro análisis me vi precisado a emplear mi saber médico? Admitió que no se había presentado ninguna ocasión para ello. Tampoco concedió gran valor al argumento de que el analista lego. Tampoco concedo gran valor, es decir, Freud no concede gran valor al argumento de que el analista lego, ya que tiene que estar dispuesto a consultar al médico, no pueda granjearse o ganarse autoridad alguna frente al enfermo, ni alcanzar un prestigio mayor que el de un enfermero, un masajista u otros profesionales similares. Otra vez, la analogía resultaría inadecuada, prescindiendo del hecho de que el enfermo suele prestar autoridad de acuerdo con su preferencia de sentimientos. Y de que la posesión de un diploma médico no le impone respeto por tanto tiempo como el médico cree. Al analista lego profesional no le resultará difícil ganarse el prestigio que merece como curador profano de almas. Nota número 3. Esta palabra alemana la voy a latinizar. Seelsorger. En su introducción al libro de Pfister, que les dejo en la descripción, Freud ya había aludido a la asistencia espiritual en que tal carácter se brinda en los países protestantes. Política, religión, queridas y queridos. Regresamos al texto. Política, hablando de la conformación de países y protestantes, una separación del catolicismo. Busquen Martín Lutero, Juan Calvino, Reforma Protestante en YouTube. Seguramente encontrarán. Hay una película, de hecho, donde sale Molina, ¿cómo se llama? ¿Eduardo Molina? No. Ay, se me olvidó. No me acuerdo quién interpreta a Martín Lutero, pero hay una película muy buena de Lutero. No recuerdo cómo se llama. Vamos a continuar. Mediante la fórmula del curador profano de almas, podría describirse acabadamente la función del analista, médico o lego. Debe cumplir frente al público. Repito, podría describirse acabadamente o completamente la función que el analista debe cumplir frente al público. Nuestros amigos entre los sacerdotes protestantes y recientemente también católicos a menudo liberan a sus feligreses de sus inhibiciones vitales, acreditándose ante ellos tras ofrecerles una pieza de esclarecimiento analítico sobre sus conflictos, es decir, el psicoanálisis puede aplicarse independientemente de la diferencia doctrinal. En determinados lugares del mundo y en determinados momentos de la historia, católicos mataban a protestantes y protestantes mataban a católicos. Básicamente enemigos. Y ambos convivieron y conviven juntos en el psicoanálisis. No les digo, realmente yo no conocí en mi seminario de formación como psicoanalista a alguien que presumiera alguna, ¿cómo decirlo? Alguna autoridad en la iglesia protestante. Y tampoco entre mis compañeros yo no identificaba algún sacerdote católico. Eso sí, no tuve ese gusto. Pero vamos a continuar, ¿vale? Nuestros oponentes, los partidarios de la psicología individual de Alfred Adler, aspiran a producir igual cambio en personas que se han vuelto veleidosas, no sé qué es eso, e inservibles, despertando su interés por la comunidad social tras iluminarles un único ángulo de su vida anímica
y demostrarles la participación que tienen en su enfermedad sus mociones egoístas y de desconfianza. ¿Qué es esto, veleidoso? Veleidoso. Veleidoso. Inconstante, mudable. A ver, veleidad. Aquí está. Caprichoso. Personas que se han vuelto caprichosas. Continuamos, me había quedado aquí. Ambos procedimientos, que deben su virtud al hecho de apuntalarse en el análisis, tienen cabida dentro de la psicoterapia. Nosotros, los analistas, nos proponemos como meta un análisis del paciente lo más completo y profundo posible. No queremos aliviarlo moviéndolo a ingresar a una comunidad católica, protestante o socialista, sino enriquecerlo a partir de su propia interioridad, devolviéndole a su yo las energías que por obra de la represión están ligadas en su inconsciente, inaccesibles para él, así como aquellas otras que el yo se ve precisado a malgastar sin fruto alguno en el mantenimiento de las represiones. Lo que de tal suerte cultivamos es cura de almas en el mejor sentido. ¿Qué nos hemos fijado una meta demasiado alta? No, perdón, que nos hemos fijado una meta demasiado alta, que la mayoría de nuestros pacientes no vale el trabajo que gastamos con ellos, que es más económico reparar las fallas desde afuera y no reformarlas desde adentro. Yo no puedo decirlo, pero sé otra cosa. En el psicoanálisis existió desde el comienzo mismo una unión entre curar e investigar. El conocimiento aportaba el éxito y no era posible tratar sin enterarse de algo nuevo, ni se ganaba un esclarecimiento sin vivenciar su benéfico efecto. Es decir, se trata de saber, y no es un saber que nos brinda Freud, es un saber que proviene del mismo analizante. Pregunten, duden, investiguen en aquellas personas que los buscan para ser escuchados. Dice el texto, nuestro procedimiento analítico es el único en que se conserva esta preciosa conjunción. Solo cuando cultivamos la cura analítica de almas, ahondamos en la intelección de la vida anímica del ser humano, cuyos destellos acabamos de entrever. Esta perspectiva de ganancia científica fue el rasgo más preclaro y promisorio del trabajo analítico. ¿Deberíamos sacrificarlo a unas consideraciones prácticas? Algunas de las manifestaciones emitidas en el curso de esta discusión despiertan en mí la sospecha de que mi escrito sobre el problema del ejercicio del análisis por los legos ha sido objeto de un malentendido en un punto. Los médicos se ponen a la defensiva frente a mí como si los hubiera declarado a todos incapaces para ejercer el análisis y hubiera pronunciado la consigna de repeler la invasión médica. Ahora bien, no fue ese mi propósito. Es probable que esa apariencia surgiera por el hecho de que en mi exposición de sesgo polémico me vi precisado a declarar que el analista médico carente de formación era todavía más peligroso que los legos. Habría podido aclarar mi posición real sobre este problema imitando la observación cínica aducida en un pasaje de Simplicissimus sobre las mujeres. Hablando de Simplicissimus, célebre semanario cómico de Múnich. Uno de los interlocutores se quejaba de las debilidades y dificultades del sexo bello, del bello sexo, las mujeres, a lo cual el otro apuntó. Sin embargo, la mujer es lo mejor que tenemos en el género.
Admito que mientras no existían las escuelas que deseamos para la formación de analistas, las personas que posean una formación médica previa serán el mejor material para crear futuros analistas. Solo que es lícito pedirles que no reemplacen su formación futura por su formación previa. Superen la unilateralidad favorecida por la enseñanza que reciben en la escuela de medicina y sin ceder a la tentación de coquetear con la endocrinología y el sistema nervioso autónomo, traten de asir, de capturar los hechos psicológicos mediante representaciones auxiliares psicológicas. De igual modo, comparto la expectativa de que todos los problemas atinentes a los nexos entre fenómenos psíquicos y sus bases orgánicas, anatómicas y químicas solo podrán ser abordados por personas que hayan estudiado ambas ramas, vale decir, por analistas médicos. Empero, no debería olvidarse que eso no lo es todo en el psicoanálisis y que, en cuanto a su otro costado, nunca podremos prescindir de la colaboración de personas que posean formación previa en las ciencias del espíritu. Por razones prácticas, también en nuestras publicaciones hemos adoptado el hábito de separar el análisis médico de de las aplicaciones del análisis. Eso no es correcto. En realidad, la línea fronteriza corre entre el psicoanálisis científico y sus aplicaciones en los ámbitos médico y no médico. La más ríspida repulsa al ejercicio del análisis por los legos es sustentada en estas discusiones por nuestros colegas norteamericanos. No considero superfluo replicarles mediante algunas puntualizaciones. Difícilmente constituya un abuso del análisis que yo formule esta opinión. La resistencia de aquellos se reconduce de manera exclusiva a factores prácticos. Ven en su país que los analistas legos cometen muchos desaguisados y abusos con el análisis, con daño para los pacientes y para la fama del análisis mismo. Es comprensible entonces que en su indignación vayan mucho más allá de esos dañinos e inescrupulosos y pretendan excluir a los legos de toda participación en el análisis. Pero tal explicación de las cosas basta para restar valor a su toma de partido. En efecto, no es lícito decidir el problema del análisis ejercido por legos sobre la sola base de consideraciones prácticas. Y las circunstancias locales de Norteamérica no pueden ser las únicas decisivas para nosotros. La resolución contra los analistas legos que nuestros colegas norteamericanos fundan en lo esencial en motivos prácticos no me parece práctica, pues es incapaz de modificar uno de los factores que presiden ese estado de cosas. ¿Acaso tenga el valor de un intento de represión? Si uno no puede impedir la actividad del analista lego y si el público no lo apoya a uno en la lucha contra él, ¿no sería más acorde al fin tomar en cuenta su existencia ofreciéndole oportunidades de formación, cobrando influencia sobre él y acicateándolo con la posibilidad de obtener la aprobación del gremio médico y de solicitar colaboración, de suerte que tenga interés en elevar su nivel ético e intelectual? Viena, junio de 1927. Queridas, queridos, hemos acabado. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial. Falta un apéndice que no lo voy a incluir como parte de pueden los legos. Este formará un texto independiente y es un texto cortitito. Por cuestiones de orden también lo voy a grabar en otro video que tal vez me tome 10 minutos, más o menos. Entonces, queridas, queridos, por hoy terminamos. Nos vemos en el próximo video. Bye.